semana por propósito creciendo, negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Mi hermano. Gusto en saludarte, Carlos. Igual. Nuevamente, otra semana más. Ya estamos, mi hermano. O sea, no estamos en enero. No estamos en febrero. Ya estamos en marzo. Sí, señoras y señores. Y este promete ser un mes, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es para mí uno de los meses más bonitos del año. La temperatura donde nosotros vivimos está ideal, no hace frío, no hace calor. Además, para mí es un mes muy importante porque hay un montón de aniversarios. En marzo fue el aniversario de bodas de mis padres, varios cumpleaños de gente que yo amo. Esta semana fue el cuarto aniversario de la partida de mi madre a la presencia del Señor. Así que marzo para mí es un mes que viene cargado con todo. Wow. Bueno, hermano, realmente va corriendo. Y la pregunta es entonces, cuando corremos tanto, entonces estaremos claros de dónde vamos, de por qué estamos corriendo, de qué hacemos. O sea, como humanos, muchas veces estamos pendientes a todas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos una lista que tiene como, yo no sé si la gente se acuerda, tú te tienes que acordar. ¿Te acuerdas las impresoras que tú comprabas la caja de papel y que estaba conectado y que tú sacabas y tú imprimías un reporte y tenías 50 páginas conectadas? Así parece la lista a veces de las cosas que tenemos que hacer. Pero en la realidad, ¿por qué hacemos todo eso? ¿Para qué hacemos? Y nos dará algún sentido, nos dará algo, o sea, que nos llama la atención o nos hace hacerlo. Yo estoy convencido de que todos los seres humanos tenemos un deseo muy fuerte. En algunas personas es más visible, otras personas pasa un poquito más desapercibido, pero todos tenemos un deseo muy fuerte de ser felices. Todos queremos alcanzar el éxito, todos queremos llegar a ser alguien. Uh-huh. Y eso, cuando encontramos eso, es como que la vida de repente cobra sentido, nuestra existencia cobra valor, sentimos que nuestra vida hace y marca la diferencia. El problema es, me parece a mí, que si nosotros hiciéramos una encuesta y les preguntamos a 1000 personas, ¿eres realmente feliz? ¿Realmente le has encontrado el sentido a la vida? ¿Estás convencido de que tu vida realmente está marcando la diferencia? Yo creo que si le preguntamos a 1000 personas, el resultado no va a ser muy optimista. Sabes que esa pregunta a veces se hace y la gente la contesta por automático. Pero en la realidad, cuando uno toma el tiempo para pensar, a veces no hace falta mucho, como tú dices, para uno entender cuál es el sentido de la vida, que si estamos felices o no. Porque a veces estamos siempre comparando lo que no tenemos, y por eso es como que estamos tan infelices. Pero sí pienso, eso no empezará con cómo yo me veo. O como un ejemplo, en el sentido de que si fui creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿habré entendido el propósito o la realidad de lo que es eso? Porque si no lo entiendo, ahí es donde yo creo que empieza como que el reto. Cuando estamos hablando del sentido de la vida, cuando estamos hablando del significado, ¿qué significa vivir? ¿Qué significa estar vivo hoy?
tenemos que sumar dos elementos que son claves. Para entender el significado, lo primero que yo tengo que entender, para llegar a lograr entender el significado, primero tengo que entender cuál es mi sentido de identidad, lo que soy. Entonces, a mi sentido de identidad tengo que sumarle mi sentido de misión, lo que hago. Así que cuando yo sumo lo que yo soy, mi identidad, a lo que hago, es decir, cuál es mi misión aquí en la tierra, entonces la suma de la identidad y la misión nos da sentido, nos da significado. Pero si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos, no tenemos clara nuestra identidad y no sabemos para qué estamos, nuestro sentido de misión, obviamente no hay manera de poder tener un significado o un sentido que nos dé un balance positivo. Nos va a dar siempre un balance negativo, no nos vamos a sentir que la vida entonces tenga sentido o propósito. Entonces, ahí es donde nacen algunas preguntas. Por ejemplo, preguntas muy comunes cuando hablamos de identidad son: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas preguntas avanzan siempre para tratar de descubrir quiénes somos. Pero cuando estamos hablando de nuestra misión, de nuestro propósito, además de preguntarnos de dónde venimos, a dónde vamos, tenemos que preguntarnos por qué existo y para qué existo. El sumar el por qué y el para qué nos trae generalmente un poquito de claridad o un poquito de frustración. Depende de las respuestas, si es que vamos a estar más claros y más satisfechos o si vamos a estar un poquito asustados y deprimidos. Mi hermano, a veces pensamos que la misión solamente es dentro de o en el ambiente cristiano. Empecemos por ahí. A veces pensamos que nuestra misión la confundimos con la comisión que nos dio Jesús. Y yo creo que ese debería ser un punto para estar claro. Porque sí, todos tenemos la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que conozcan de Jesús. Pero cuando hablamos de la misión, como que la gente, nuevamente, al no estar clara de su identidad, quién son, los dones que Dios le ha dado, entonces no saben cuál es la misión que ellos tienen aquí en la tierra. Y yo me acuerdo que mami, ella por años pues tenía trabajos básicos y cosas así. Pero el año que yo nací, ella decidió que quería estudiar. Pero no fue solamente que fue a estudiar. Mami, yo te diría que la misión de ella es realmente ella trabajar con mujeres y ayudarlas, o sea, en las diferentes situaciones y cosas, porque me acuerdo que ella daba clase de historia, pero donde ella más, te diría, pasaba horas y con tanta gente eran las cocinas. O sea, cocinando con otras mujeres, hablando de la palabra, haciendo cosas, y eso le llenaba a ella hasta, o sea, mami todavía ese ímpetu de servir, de poder ayudar, de poder sentarse después que hizo la comida. Y es como que la comida es como que para abrir la conversación, para ver hacia dónde va, a cuál es la necesidad y poder servir. Que esa es la misión de ella. O sea, si no entendemos cuál es la misión que tenemos, o sea, no importa nada de lo demás. Carlos, tú y yo vivimos participando en todo tipo de grupos, actividades, programas y casi siempre esos momentos comienzan con la necesidad de introducir a los participantes. Y generalmente a los participantes se les pregunta: cuéntanos un poquito quién tú eres, un poquito de tu trasfondo. Y tú y yo hemos visto una y otra vez que casi inmediatamente, la gente a veces dice el nombre solamente y enseguida
tratan de ligar su identidad con lo que hacen. Soy maestra de escuela superior, soy vendedor de autos, dicho sea de paso, si alguno necesita un auto nuevo, déjeme saber, acá está mi tarjetita. O sea, generalmente la gente se presenta convencida que su identidad está basada en sus actividades. En la iglesia, bueno, mi nombre es tal y soy maestro de adolescentes o dirijo una célula. O sea, inmediatamente conectamos quién somos con lo que hacemos. El problema es que si conectamos nuestra identidad tan rápido a lo que hacemos, si hay un giro, si hay un cambio en lo que hacemos, entonces nuestra identidad comienza a tambalear. Y nosotros no fuimos creados para tener una identidad difusa. Todo lo contrario, fuimos creados para tener una identidad que afirme nuestros valores en el reino de Dios. Quiero dar un ejemplo. Si mi identidad depende de lo que hago, supongamos que yo soy vendedor. Bueno, puedo ser un muy buen vendedor y hasta puede ser que la compañía me dé un premio para lograr un récord de ventas. Pero el problema es que esa satisfacción va a durar muy poco. Quiere decir que hoy me van a dar un trofeo, un premio por haber batido récords, pero a partir de mañana tengo que seguir trabajando muy duro para ganarme el próximo trofeo. Así que mi identidad depende de lo que hago, por lo tanto, entonces en ese caso la satisfacción es muy pasajera. Supongamos no soy un vendedor, supongamos que soy un deportista. Lo mismo, estuve entrenando 3 años para una medalla olímpica. Subo al podio, me dan la medalla de oro, al otro día descanso, 3 días después, una semana después, tengo que volver a entrenar y yo sé que como gané la medalla de oro, ahora todo el mundo me quiere ganar. Quiere decir que tengo que entrenar aún más duro que para la medalla anterior porque ahora tengo que volver a repetir los logros. Es decir, la satisfacción depende de un hilo demasiado fino Y no. que tarde o temprano se rompe. Y tú lo has visto un montón de veces en un montón de casos, especialmente en los deportistas, debido a que el cuerpo físico tiene una condición de salud ideal para deportes hasta cierta edad. Se escucha de futbolistas que con 38 años entran en una profunda depresión porque ahora ya no saben quiénes son, porque les falta el aplauso de la tribuna el domingo cuando estaban jugando. Así que no podemos atar nuestra identidad a lo que hacemos porque eso está atado con una tela de araña que está destinada a romperse. Mi hermano, pensando en eso, y no sé si le voy a pisar los callos a alguien, pero eso entonces también lo pudiéramos ver en la atención básica de una persona con el punto de querer ser llamado líder o que soy una persona de iglesia, porque piensa que a lo mejor eso le va a traer un cierto respeto, porque ponen su identidad, aunque no parezca que un título, pero a la que mencionaste como los deportistas, de momento empecé a pensar de como que ese reconocimiento en la labor, en vez de poner la identidad en que soy un siervo que estoy buscando a Dios y no importa cómo otros reconozcan, sino que estoy tratando de esa búsqueda, porque si solamente estoy buscando de que como me vean y de momento llega una situación en nuestra vida, como van a llegar, no es que llegó al punto de que te apartaste, pero si llega un momento donde hay una lucha, una situación difícil,
tú puedes entonces tambalear, el enemigo entonces tambalear porque tu identidad estuvo puesta en cómo otros te iban a ver, no en que mi identidad es que realmente soy un pecador que día a día ha de buscar el perdón que Jesús a través de la cruz me da para yo poder hacer lo necesario que Él quiere para mi vida. Tal cual, Carlos. Si nuestra identidad está basada en lo que somos, por ejemplo, nuestra profesión, y perdemos ese trabajo, ¿qué va a pasar? O si está basada en una tarea que desempeñamos y de repente tenemos un accidente, tenemos una discapacidad, ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Si nuestra identidad está basada en eso, realmente corre serio peligro. Pero hay otro elemento que me parece que es muy importante considerar. Normalmente cuando hablamos de identidad, de éxito, de sentido, de propósito, normalmente lo analizamos en base a los valores cotidianos del mundo, de la sociedad en la cual vivimos. Pero me parece que el sentido de la vida, el propósito, el significado, no tiene que ser visto tanto como diría el sabio Salomón, tanto como se ve debajo del sol, sino más bien como se ve arriba del sol. Es decir, para encontrar el verdadero sentido e identidad necesitamos recordar que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, por ejemplo, Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es eterno, nosotros somos muy temporales. Dios es todopoderoso, nosotros somos débiles y limitados. Por lo tanto, en vez de enfatizar el sentido de la vida a partir de nuestra perspectiva, creo que nos ayudaría mucho a enfatizar nuestra identidad y misión a la luz de los ojos de Dios. Y cuando consideramos esto, cuando evaluamos esto a la luz de los ojos de Dios, yo descubro por lo menos dos cosas. La primera cosa que descubro es que a la luz de Dios, a veces lo que yo considero que es importante y lo que yo creo que yo soy, de repente, a la luz de Dios, eso pierde importancia. Y quiero dar un ejemplo. Todos nosotros estamos familiarizados con la Biblia, en aquel caso de esta persona rica que había tenido una cosecha súper abundante, le había ido requete bien. Esa noche tomó su mejor vino, hizo que le den la mejor fiesta y se fue a acostar, se acostó, puso las manos aquí atrás, empezó a soñar y dijo, mira, qué fantástico te ha ido este tiempo de alegrarte, este tiempo de divertirte, este tiempo de soñar. Tendrás que agrandar tus graneros porque los que tú tienes no son suficientes para almacenar todo el grano. ¡Wow! Y de repente dice que escucha una voz que le dice, tú, en vez de ser una persona exitosa, no te das cuenta que eres una persona absolutamente necia. Has trabajado tan duro, pero todo esto que has trabajado, ¿para quién va a ser? ¿Por qué? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, todo eso que le daba significado y valor a la luz de la perspectiva eterna había perdido completamente todo significado. Es decir, eso que él creía que era haber logrado el éxito, de repente se había perdido y esfumado en un abrir y un cerrar de ojos. Pero lo opuesto también puede ser bíblico. Es decir, las cosas que nosotros en la tierra no le damos sentido, sin embargo, esas cosas cobran un gran sentido. Hay dos pasajes, por ejemplo, tenemos Marcos 9 o Mateo 10, que entre un párrafo donde se está hablando de la importancia de recordar que hay recompensa para lo que hacemos, Jesucristo nos recuerda que aún un vaso de agua dado en su nombre va a tener recompensa. Así que hemos visto dos ejemplos diferentes.
Por un lado, lo que nosotros creíamos que tenía valor y ante los ojos de Dios perdió su valor. Y por otro lado, algo que aparentemente es insignificante como un vaso de agua, sin embargo, desde la perspectiva del reino de Dios, tiene mucho sentido. Qué contraste, ¿no es verdad? Sí, tremendo contraste. Y a veces pensamos que, como mencionabas, queremos que las cosas sean grandes. Pero una de las cosas que me he dado cuenta a través de los años es que a veces no es lo mucho, no es lo grande, sino es serle obediente a Dios para ver esa transformación que ocurre. O sea, porque durante todo este proceso, en mí o en cada uno de nosotros, va habiendo un cambio. Porque si mi identidad está puesta en algo incorrecto, yo me voy a querer parecer a eso. Eh, no sé si, bueno, es que hay cosas que nosotros nos acordamos porque antes como que era más, yo diría que se notaba más porque como no había esto de social media y nada, pero ¿te acuerdas cuando todo el mundo quería tener el guante blanco? Que era como Michael Jackson. Y todo el mundo quería tener una porquería de guante blanco. Y buscaban hasta los guantes de las mamás, ¿te acuerdas? Porque querían tener esa identidad, parecido a ese que era lo que veían. Cuando nosotros estamos buscando a Jesús, de entrada, pues queremos ser como Él y buscamos de cualquier manera. Y una cosa es tú hacerlo y otra cosa es cuando tú dejas que Él te transforme. Que entonces ahí es donde vemos que dice que cuando tomamos la palabra es un espejo en nosotros. Entonces ahí la palabra comienza a hacer la transformación. Y entonces mi vida empieza a ser diferente, no es ya igual. Y cuando diste ese ejemplo de dar algo pequeño, yo diría que pensamos que tengo que hacer algo tan grande para que mi vida realmente haga un cambio, que yo pueda ver que estoy haciendo algo y darme cuenta, ay, mi misión era algo tan grande y tan significativo. A veces tu misión va a ser como la niña que ni siquiera sabemos el nombre, cuando le dijo a la esposa de su jefe, en mi país, refiriéndose a Israel, hay un profeta que puede sanar a nuestro jefe, Naamán. Eso fue lo que ella hizo. O sea, no sabemos nombre, no sabemos nada más, pero ella tuvo un impacto trascendental en la vida. Y hasta el día de hoy, no sabemos el nombre, pero sabemos de lo que ella hizo. Así que yo diría que cuando realmente nos damos cuenta de quién somos y por qué fuimos creados, entonces podemos darnos cuenta que nuestra contribución, lo que vamos a hacer, no importa lo que sea, en las manos de Dios se multiplica y puede hacer cosas maravillosas. Carlos, desde que yo tengo sentido, siempre recuerdo que mi padre se dedicaba a vender cosas. Es más, recuerdo cuando era niño que me hablaban de otros trabajos anteriores que mi padre había tenido. Por ejemplo, yo sé que cuando mis padres se casaron, uno de sus primeros trabajos, era vender en una feria o un mercado. Ellos tenían un punto de venta donde vendían vegetales, verduras. Pero después de eso, en mi memoria veo a mi padre que siempre andaba vendiendo algo. Por ejemplo, mi padre en una época se dedicó a vender azúcar. En otra época se dedicó a vender máquinas que envasaban azúcar. En esos años también después empezó a vender el plástico, el polietileno donde se envasa la azúcar. Pero mi padre también vendió otras cosas. Por ejemplo, mi padre vendió productos de limpieza. Mi padre vendía libros.
Vender era algo que siempre yo recuerdo en él. Pero hubo en uno de esos trabajos como vendedor, donde él alcanzó, humanamente hablando, mucho éxito. Él entró en una compañía, él era, yo diría, el vendedor número 10.000, es decir, el último vendedor. Nadie sabía ni quién él era. Pero como mi padre era muy buen vendedor, con el correr de los años, él llegó a ser el vendedor número 3 de la compañía. Había tenido un éxito rotundo, económicamente le estaba yendo muy bien y él empezó a coleccionar trofeos. Así que cada tanto había un gran evento en los mejores hoteles de la República Argentina y él iba con mi madre y yo recuerdo esas fotos donde estaba él y mi madre, los dos con sus mejores vestimentas, recibiendo una copa, un trofeo. Pues resulta ser que estando siendo él ya uno de los 3 mejores vendedores de la compañía, recuerdo en mi adolescencia que a él lo invitaron a hacer un viaje aquí a los Estados Unidos. Le iban a pagar absolutamente todos los gastos. Era por lo menos de 15 días a 3 meses. No se sabía bien la duración. Pero eso lo iba a él a afianzar y lo iba a poner en carrera probablemente para llegar a ser el vendedor número 1. Pero resulta ser que uno de los inconvenientes que mi padre vio en aceptar esa propuesta es que él básicamente tenía que dejar la iglesia, porque todos esos eventos, todas las conferencias, todos los entrenamientos incluían el día domingo. Y él era uno de los pastores de su congregación. Así que él no estuvo dispuesto a dejar su verdadera identidad, porque él sabía que su verdadera identidad no era ser vendedor muy exitoso, por cierto, sino que él sabía que su verdadera identidad es que él era un hijo muy amado por Dios. Por lo tanto, lo que él hacía, ir a la iglesia, estaba íntimamente relacionado con su identidad. O sea que para él su identidad no era ser un vendedor exitoso, sino ser un hijo amado por Dios. Así que él tuvo que tomar una decisión. La decisión fue no aceptar la promoción, no aceptar el premio de venir a los Estados Unidos con todos los gastos pagos. Y, por supuesto, para la compañía fue una decepción, pero siempre hay otros candidatos, así que empezaron a mirar en el cuarto y en el quinto vendedor y los empezaron a impulsar a ellos. Y con el correr de los años, al no estar participando en esos eventos, mi padre perdió la preponderancia que él tenía. También recuerdo que como consecuencia de esta decisión, financieramente nosotros sufrimos mucho. Ya no ingresaban los ingresos que antes estaban ingresando, empezamos a tener muchos problemas económicos. Pero la lección para mis padres y la lección para mí fue que el éxito en la vida no se debe definir en base al parámetro de nuestra sociedad, sino que el verdadero éxito debe ser definido en base al parámetro divino. Amén. Y sucedió algo que nunca me voy a olvidar. Con el correr de los años, yo me caso. Dios me dio la oportunidad de invitarles a que ellos vengan a vivir con nosotros. Y para poder vender la casa en Argentina era necesario quitar todo lo que había. Ya era necesario limpiar esa casa para la próxima persona. Y nunca me voy a olvidar cómo hubo que ir a ese cuarto donde uno almacena todo lo que no sirve, todo lo que no quiere. Y hubo que agarrar esos trofeos, esas copas. Y déjame decirte, yo en mi memoria, números más, números menos, yo por lo menos creo que había como 20 copas. Déjame decirte que eran grandísimas, no, eran grandísimas. Y fuimos a ese lugar, estaba todo como oxidado, tú sabes que el metal sin uno no lo mantiene, pierde su brillo.
Habían pasado 10, 15, 20 años de eso. Carlos, nunca yo recuerdo que para mi padre esas copas eran importantes. Nunca él agarró una copa en un lugar importante del comedor para que la gente que venía a comer a casa vea esa copa. Y cuando venía otra, él no reemplazaba la vieja y ponía la nueva. Agarraba y la tiraba. Para él nunca tenían importancia las copas. ¿Por qué? Porque la identidad de mi padre no era en ser un vendedor exitoso, sino en ser un hijo muy amado por el Señor. Pero la historia no termina ahí. La historia termina en que, es verdad, él rechazó el viaje de venir entre 15 días y 3 meses a los Estados Unidos para recibir un entrenamiento especial, sino que Dios decidió en su misericordia premiarlo no con 15 días o 3 meses de un viaje a Estados Unidos, sino que lo trajo a este país. Y no lo trajo como un vendedor exitoso, lo trajo a servir. Como tú decías recién, lo importante en el ministerio cristiano es que somos siervos del Señor. Y déjame decirte, la mejor etapa de mi padre, y eso que en Argentina él hizo de todo y la gente lo amó, podría hacer un programa solamente de esas cosas, pero una de las cosas que él más ha disfrutado en su vida es ser evangelista. Y yo recuerdo, y tú recordarás, cuando estábamos viviendo juntos en Pensilvania, que él iba a la cárcel todas las semanas y algunos años más de 1,000 personas venían a los pies de Jesucristo por ese testimonio fiel como evangelista. Podríamos dar un montón de nombres y testimonios de personas que conocieron a Cristo allá. Uno de los testimonios más bonitos es de un hermano y amigo nuestro, se llama Armando Estrada. Lo que Dios hizo con él, cómo Dios transformó la vida con él es maravilloso. Carlos, hace 25 años que mi padre está viviendo en este país, porque él tuvo clara su identidad. No era vender, era ser un hijo amado por Dios, porque el éxito en la vida no se define como lo define la sociedad. Alcanzar el éxito en la vida es saber quién somos en Cristo. Amén. Realmente, esa es la clave, querido amigo y querido hermano. Saber quiénes somos en Cristo. Y cuando nos entregamos a Él, Él hace todo lo demás. Y nos trae para que podamos entender qué tiene sentido y qué no. Mi hermano, ha sido un placer de volver a estar aquí con todos ustedes nuevamente este martes aquí en Café Con los con los Carlos. En la mesa de al lado, risa resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando, en cada solo la inspiración.